mientras tanto aprovechamos y después conversamos de nuevo, jueves. El tema que me había planteado la posibilidad de, en vez de los martes a las 20 horas, poder hacerlo los días jueves. No sé si será A las posible. 12 de la noche. ¿Ah? Los jueves a las 12 de la noche. Los jueves a las 20 horas. ¿Cómo? ¿Será posible, no? Sí, me ¿No? parece Ay, bien. A mí no hay problema. ¿Ah? yo A mí no me hace ningún problema. Yo me adhiero. Tampoco. Me Hoy no parece mejor. pueden, bajan. A Iris también le quedaba mejor. Yo no tengo problema, pero no sé si a alguien Sí. se le complica los días jueves. ¿Y la Sandra? Sandri. Y yo, a ver, el jueves tengo otra clase que me queda este jueves y el próximo, y ya termino. Así que Ah, solamente serían 2 días. Dos semanas es a quieres las que. 21 como ahora. Claro, sí, a las 21. A las 21 Argentina, a las Ah, 20 horas. ah, ¿Mm? quizás engancho, porque la otra clase es a las 19, así Ah, que todavía sí, está ahí. sí, sí, Entonces, justo, calza bien, ¿ves? ¿Ya? Entonces, sí, veamos, confirmémoslo bueno, tentativamente vamos a hacer tal vez a partir del próximo jueves y ahí lo confirmamos. Y sí, también vamos el domingo a terminar de conversar con los que faltan. ¿Ah? ¿Les parece? Pero no, en sí, una primera instancia no habría problema de hacerlo el día sí, sí, jueves. Ya, ok. En vez del Paula. martes. En vez del martes, el jueves. Y el Ya, domingo se ya, igual. ya. ¿Te complica? Sí, mucho. Ah, No, no, sí. No, no, ¿no? no, para nada. No, Ah, no. listo. Estamos entonces. Ya. Sole. Entonces, Chistoso. empecemos entonces. ¿Les La parece? buena. Claro. Empecemos entonces. ¿Les parece? Vamos a empezar con una oración. ¿Ya? Amados hermanos, empecemos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos has traído acá, Señor. Gracias por tu poder, por tu fuerza, porque tú nos traes, Señor. No es nuestra energía, no nuestra fortaleza. Sí, Nosotros sí. solo siervos inútiles somos, Señor, y acá estamos, Amén. a tu disposición para que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, abras nuestros oídos espirituales para que Sí, podamos entender y poder decir, el que tiene oídos, oiga. amén. Señor, sabemos que Amén. solo tú lo haces. Por lo tanto, Señor, nos entregamos ante ti humildemente y decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la tuya. Te pedimos para todos los que se van a integrar, tú sabes quiénes, a quienes tienes que traer, Señor, y eso dejamos todo en tus manos. Gracias, Señor, porque por tu gracia este tema no es fácil, el tema que hoy vamos a conversar. Hay muchas diferencias entre los cristianos, pero Señor, tú darás la sabiduría para entender. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. amén. Amén. Entonces, lo que hoy vamos a estar viendo, esperen que acá tengo que poner ya. Entonces, lo que hoy vamos a estar viendo tiene que ver con un tema que es bastante interesante y además es bastante controversial del punto de vista cristiano. Hay diferentes corrientes, opiniones y demás. ¿Mm? Y tiene que ver con tres temas que vamos a ver en dos semanas que surgen de las consultas de ustedes, indudablemente. Esto surgió de las consultas que se hicieron y las observaciones que se hicieron en diferentes instancias. Y entonces, bueno, son temas que no son fáciles, pero Dios también nos indica que por misericordia de Dios tenemos que tocar todos los temas, indistintamente si son fáciles o no, y tenemos que tocarlos. Y esto, perdón, yo lo desconecté. Es decir, y los
tres temas que vamos a ver estas 2 semanas, que en base a sus consultas son, una relacionado con Judas, si era cristiano o no era cristiano, o alguna vez creyó en Jesús o no. Después, un segundo tema que no deja de ser, que es sumamente potente, que es si los cristianos pueden o no tener demonios. Y el tercero, el concepto de la apostasía y de los apóstatas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser apóstata? Y relacionado con nosotros, todo esto relacionado con el día a día, con nuestra vivencia. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, eso es lo que justamente esta semana y la próxima vamos a estar viendo. Entonces, empecemos con el primer tema. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿Judas alguna vez creyó en Jesús? ¿Creen ustedes que Judas creyó en Jesús? ¿No creyó? ¿Qué piensan ustedes sobre Judas? ¿Creen ustedes que Judas alguna vez creyó en Jesús o no? ¿Qué piensan? Sí, Yo creo que sí. Yo creo que sí, que creyó. Sabía Sí, quién era Cristo, sabía quién era Jesús. sabía quién era. ¿Mm? Ya. Ahora, en el mundo cristiano, una gran mayoría, yo diría 90, 95% de los pastores y de las visiones cristianas, consideran que Judas, el traidor, nunca creyó en Jesús. Se acercó a él porque tenía intereses, porque indudablemente entendió que era el Mesías. Acuérdense que el Mesías, esto es una cosa sumamente importante entender, el Mesías, el Mesías que esperaban los judíos, no era el Hijo de Dios. ¿Ah? Eso estamos todos claros, ¿no? Estamos claros que los judíos no esperaban el Hijo de Dios, esperaban un hombre que fuese un líder, un David, en definitiva, esperaban. ¿Ah? Eso estamos todos claros, ¿o no? Porque es importante eso entenderlo. No sé si todos Ujú. piensan eso o ustedes creen que el Mesías que esperaban los judíos era el mismo Mesías, el Hijo de Dios, en definitiva, el unigénito Hijo de Dios, o ustedes qué piensan sobre eso, o no se lo habían puesto a pensar Yo, yo pienso que ellos La- esperaban un libertador en lo práctico, en lo en práctico. en lo político. Así es. Esperaban un David, en definitiva, un David. Sí. Ese, Ujú. ese era el Iris, que es un comentario. No, nada más. No, pero Iris iba a hacer un comentario, parece. no, igual que por la historia que uno ha escuchado, eh, claro, ellos decían que querían un rey, que esperaban un rey, un libertador, Así es. y Eso esperaban, ¿no? No esperaban un hijo de eso, Dios, probablemente. sí, Por eso cuando él dice, se ha cumplido acá la promesa, ¿no? Y ojo, es mi padre y yo uno solo somos, entonces ahí indudablemente quedaron. ¿Ah? Ese es un poco entonces el concepto. Entonces, la mayoría de los cristianos, como les decía, opinan eso, opinan que en definitiva era un interesado Judas y que andaba, que de alguna forma después vio la oportunidad y entonces lo traicionó. Eso es en definitiva, todos opinan un poco eso. Y difícil un poco este tema porque yo decía, bueno, ¿cómo? Y entonces hubo una respuesta en Juan 17:12 para que empecemos un poco a verlo. En Juan 17:12. No sé si hay algo antes de esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿Por eso? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ya, veamos Juan 17:12. Yo lo tengo Leamos presente. Juan, Inge, porfa. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé,
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Que Dios no los guardaba, por supuesto, en el nombre del Padre, pero después, sino el hijo de perdición, dice, y acá está refiriéndose a Judas, para que la escritura se cumpliese. ¿Mm? Este era un poco el concepto que se planteó sobre Judas. ¿Ah? Es decir, el hijo de perdición, y esto me llamó a mí la atención, el hijo de perdición, y además decía para que la escritura se cumpliese, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Eh, yo no encontraba mucho la vuelta y decía, Señor, ¿este será Judas o no sería Judas? Pero hay dos cosas, ¿será creyó en ti o no creyó en ti? Entonces, Señor, ilumina por medio de la palabra, porque lo importante acá es que esté en la palabra. Y entonces, en este proceso hay dos cosas que llaman mucho la atención. Primero que Jesús lo llama y hace justamente la oración, y Jesús lo hace por su propia boca y dice que era el hijo, y segundo dice de perdición. Entonces, primero era hijo. Mm, Entonces eso me llamó la y a los que atención, me diste. era hijo, no era un cualquiera. Ujú. Y segundo, dice de la perdición. Por lo tanto, si estaba perdido, en algún momento estaba encontrado, porque si no, uno no se puede perder si primero no fue hallado. Es decir, la persona se pierde porque primero estaba, si no, no se No se puede perdió. perder. ¿Está? Entonces, por eso es el hijo de perdición. Entonces yo dije, Señor, el hijo de perdición. Y entonces uno lo empieza a asociar como el hijo pródigo. El hijo que era hijo, pero se había perdido, ¿no? Sí. Y gracias a que se Sí. arrepintió, volvió al padre, pero si no se hubiese arrepentido y se Ujú. hubiese ahorcado, Mm, ¿no se asocia mucho eso. con Judas o no? Sí. Mm, sí. ¿Qué pasa si Sí. él, sí, Santi, y ahora un comentario? Ujú. Sí, él estaba ahí, pero, o sea, estaba lejos. Igual, compartía todo, pero en su corazón estaba lejos. Así es No muy tenía posible, una claro, relación. es muy posible que haya estado lejos, que no tenía una, y eso es verdad, es muy posible que no haya, no, bueno, no, no es muy posible, en la escritura indudablemente siempre lo nombran al final, indudablemente no tuvo una comunión profunda con el Señor, pero eso no significa de que el Espíritu Santo no le habló, de que él creía, porque si no, no lo hubiese llamado hijo. Lo mismo pasó, y está lleno de ejemplos, el hijo pródigo. Lo mismo Saúl. ¿Recuerdan Saúl? Saúl fue ungido. El Sí. Espíritu de Dios entró en Saúl. Por lo tanto, indudablemente Saúl tenía una comunión con Dios, porque si no, el Espíritu de Dios no estaría en él. Pero después, ¿qué pasó? Se apartó. ¿Mm? A tal Pero, punto de que Satanás lo empezó a molestar. Y lo molestaba profundamente. ¿Mm? ¿Sí, Pablito? pero siempre hay una consulta, Vale. mira, igual leí en el libro de Job, del Señor, que cuando él empieza a llamar a un tipo de Dios que se presentaran delante de él, fue que un hijo. Churra, no Entonces, se, no, no se escucha, no se entiende mucho, no Pablito. se escucha, no se escucha bien. ¿Y ahora? A ver, de nuevo. ¿No? ¿Tampoco se escucha? ¿No? Ahora sí. ¿Y ahora se escucha? Ahora sí, dale. Yo, yo te decía que el libro de Job habla yo creo que es una como figura literaria punto de que habría que revisar bien la traducción, porque dentro habla de datos de Job, habla de eventos de los que se presentaron es No, parece que no relato se escucha. que fueron Dios, que empezaron a presentar los hijos de Dios y ya que había un Satanás.
Entonces, revisé bastante bien el contexto de Juan, de Juan 17 o Juan 14, cuando el pasaje que se está citando, porque en realidad, eh, de cierta No se manera, como escucha, que Pablito. menciona mucho No, parece que no vamos a poder, no se escucha, pucha. Bueno, ahí vamos a, ahí. Pero puedes, Pablo, si puedes escribir el concepto, sería bueno, en lo posible. Si podías, churra, está. ¿Ves? Por eso es tan importante que sea la reunión el jueves, ¿ves? Para que Pablo pueda participar. ¿M? Bueno, ahí vamos a ver un poco qué es lo que planteaba Pablo Wilson. ¿M? Ya, Así pero es el norte. hacia el norte, sí. Entonces, esas son un poco los aspectos que yo pensaba es importante entender en la visión de Pablo, tal vez escucharla. Pero esas eran un poco las preguntas que me hacía. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Salomón. Salomón fue el hombre más sabio y sin embargo después se alejó y la consecuencia de su alejamiento fue la división del reino de Israel. Entonces, ese es un poco el concepto. Y después había otros aspectos también a considerar que empecé. Pero esto indudablemente está abierto a la opinión de ustedes. ¿Ah? Porque, por ejemplo, los discípulos eran seguidores de Cristo. Él los llamó específicamente. Yo me preguntaba. Por ejemplo, en Marcos 3, del 13 al 15. Eh, Cristian, ahí escribió el Pablito. Pablito Wilson, ya, súper bien, me parece. Veamos. Te decía el relato de Job capítulo 1 cuando se presentan los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Ah, claro. Sí, 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 sí. No, está bien eso. Pero el concepto de que se presentan frente a Satanás los hijos, todos los espíritus, tiene relación con que todo lo que se hace en este mundo está permitido por Satanás, pues está permitido por Dios y está bajo el control de Dios, incluido Satanás. Satanás va y le pide permiso a Dios para intervenir sobre nuestras vidas. Todo está Y controlado por Dios, todo, así todo. es, Por eso es que Dios es un Cristian. Dios de detalle. ¿M? Mm, Pero sí, no sé si eso me lleva a a la respuesta si de alguna forma creía o no creía Judas en Dios al principio, en Jesucristo al principio. ¿M? pero Cristian dice que Judas fue dado de parte de Dios al Señor Jesús. Por lo Claro, tanto, si fue seleccionado por Dios, tiene que haber creído, porque esa primera gracia de creer la da Dios. Es un primer regalo. ese es el primer regalo. ¿Sí? Súper bien. Leámoslo justamente Marcos 3 del 13 al 15. Eso era justamente. ¿Sí? Y se hace el énfasis justamente de que Él los llamó. ¿Ah? Leamos Marcos 3 del 13 al 15, por favor. Yo lo Marcos, tengo, Cris. sí, Sandri, por favor. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿No? Es decir, echar fuera demonios. Por lo tanto, yo para echar fuera demonios tengo que tener cierta comunión con Dios. ¿Ya? Tengo que conocer por lo menos a Dios, porque si no, no podría echar demonios. ¿Se dan cuenta? Tengo que tener cierta autoridad de Dios. Pero eso, por eso, a ver, acá hay una gran diferencia que tenemos que hacer, porque si no se confunde todo. Si
no hacemos diferencia entre lo que es la salvación y la santificación, esto no tiene ninguna coherencia. ¿Se dan cuenta? No sé si eso se puede entender, pero si yo no hago diferencia entre la salvación y la santificación, entre las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, que todas eran salvas, Sí. esto no tiene ningún sentido. ¿Se dan cuenta? Porque, porque claramente Él los eligió, entonces Jesucristo los eligió. Entonces la pregunta es, ¿Jesucristo lo eligió a Judas para qué? ¿Para que lo traicionara? No. Ahora, ¿Jesús sabía que lo iba a traicionar? Sí, por supuesto. Pero siempre Jesucristo quiso y ese era esa era lo que Dios quería, era que indudablemente no hubiese un traidor. Ahora, después vamos a entender, y después la pregunta es, ¿por qué permitió justamente un traidor? Pero ahí hay bastante para explicarnos. Pero antes de llegar a eso, esto tenemos que relacionarlo con Mateo 7, 22 y 23. Mire, este es un poco el concepto y tal vez la respuesta de esto está en Mateo 7, 22 y 23. Acuérdense que echaban demonios. Y Judas fue parte del que echó demonios y que predicó la palabra de Dios, porque para eso fue elegido justamente. ¿Mm? Y el más, Jesucristo lo mandó. Pero la respuesta tal vez está en Mateo 7, 22 y 23. ¿Lo leo? Por favor, Ajá. Dulce. 22. Mateo 7. 22 y 23. Ya. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es. ¿Qué les llama la atención? ¿A quiénes les dice también nunca os conocí, no os conozco? Las vírgenes necias A las vírgenes necias. Le dice lo mismo. construyeron en heno. Construyeron en hojarasca, heno y madera. Para- Mm, sí. ¿Te das cuenta? Le dice exactamente lo mismo. Eso a mí me sorprendió mucho. Y fue muy lindo esto de haber dicho, Señor, ¿qué respuesta hay acá? Porque le dice lo mismo. Por lo tanto, eran cristianas. Sí. Por lo tanto, a estos que le dice, no os conozco, son cristianos. Pero son cristianos que no están preparados para la boda del Cordero. O sea, Ahora no uno dice, tuvieron "Oye, ¿por qué les dice hacedores de intimidad con maldad? el Señor. ¿Por qué les Mm, dice hacedores de maldad? Porque se Porque dejaron guiar ¿sí? por su carne y Por su carne, nunca se negaron nunca se No se negaron. prepararon. Porque pecaron voluntariamente, ¿se da cuenta? voluntariamente. Sí. Porque para Jesucristo el pecar voluntariamente es igual que la idolatría. Por eso la testarudez y la obstinación es como idolatría. Súper claro se lo dice a Saúl. Saúl es el mejor ejemplo del cristiano actual, que justifica todo lo que hace. Todo es justificable, todo. ¿Se dan cuenta? Y la pregunta, ¿Saúl nunca tuvo comunión con Dios? Por supuesto que tuvo comunión con Dios. Y está clarísimo, pero expresado absolutamente que Saúl tuvo comunión con Dios. ¿Entiendes? Y por eso está Saúl y por eso está David. Son los dos ejemplos de cristianos. ¿Mm? Y está Samuel, y está Salomón. Los tres ejemplos de cristianos. Sumamente lindo,
en eso. Entonces, eso es un poco lo que yo leyendo la Biblia diciendo, Señor, revela, en definitiva, es un poco para tratar de entender. Y después, Cristian, ¿ya? perdón, y acá en el 7:21, que el mismo después leímos el 22-23, en el 21 Ah, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. súper bien, súper bien. Entonces, dice, ¿está hablando de qué? ¿Está hablando de la salvación o de qué cosa está hablando? Está hablando del reino de los cielos, ¿se dan cuenta? No está hablando de la salvación, está hablando de llegar a la tierra prometida, no salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Entonces, esa es sumamente, gracias, Dulce Mía, súper bien. ¿Mm? Miren, y es más todavía, segunda Pedro, más todavía, en segunda Pedro 2:15-16. Segunda Pedro 2:15-16. ¿Podemos leer segunda Pedro 2:15-16? Yo Segunda tengo. Pedro 2, del 15-16. Por favor, Sole. Yo, ¿Alguien más lo tiene? No yo lo la iba. hace. ¿A ti? Sí, Por favor. han, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era un profeta. Dice, y han dejado el camino recto, por lo tanto, estaban en el camino, ¿se dan cuenta? No creo que Así eso sea es. por casualidad que está expresado en la Biblia. Dejó y comenzó a amar, que es un proceso gradual, porque dejar y empezar a amar hay una diferencia, Así que es. requiere tiempo. Ujú. Así es. Se dejó guiar por los sentimientos humanos. ¿Mm? Entonces, bueno, de alguna forma estas cosas aparecen en la Biblia. La pregunta, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y esta es la importancia. ¿Por qué Dios permitió la traición de un discípulo? ¿Por qué? ¿Por qué un discípulo tenía que traicionar a Jesucristo? Ahora, la decisión de Judas fue la decisión de Judas, Sí, pero siempre toda la Biblia también es reflejo para ilustrar nuestra vida. amén. Justamente ejemplos para nuestra vida. Así es. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Dios permite esta, esta traición? Miren, yo creo que son por dos cosas lo que estábamos viendo, dos cosas. La primera tiene que ver con entender nuestra vida para llegar a decir lo que dijo Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros nos escandalizamos enormemente como cristianos, no como gente del mundo. Como cristianos nos escandalizamos mucho cuando alguna persona no actúa como nosotros. Es más, nos escandalizamos enormemente como cristianos cuando alguien nos traiciona. ¿Y por qué no nos iban a traicionar si a Jesucristo le pasó lo mismo? Y a pesar de eso, Jesucristo, siguiendo los pasos de Jesucristo, nosotros deberíamos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo súper práctico en el cual nosotros nos escandalizamos porque una persona no actuó conforme a lo que nosotros esperábamos y me pagó a mí mal por bien.
¿Y Jesucristo no vivió eso? ¿Por qué nosotros deberíamos vivir diferente a lo que, siendo sus discípulos, no deberíamos vivir lo diferente a lo que Jesucristo vivió? Y eso es en Lucas 23-24. ¿Podemos leer Lucas 23-24? Por favor. ¿Les parece? ¿Alguien lo tiene? 3:24. 3:24, sí. Sí. Lucas Entonces 23:24. Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Eso No, dice. ¿no es Lucas 23-24? ¿Era Ese es el otro? 23-24. Lucas. Lucas Dice eso. 23-24. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Lucas 23-24, tal vez estamos equivocados, no nos equivocamos. Lucas 23-24, a ver, Lucas 23-24, tiene toda la razón, no era 23-24. 23-34. 34, ¿viste? Gracias, Sandri, ¿ven? Ahí estaba. Entonces 23-34, faltó un 3 ahí, No, los ¿ya? quería confundir. Sí, claro, 34, gracias, Sandri. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Padre, perdónalos. Eso es el primer ejemplo de Judas. Por lo tanto, si nuestro guía, que es Jesucristo, vivió eso, ¿por qué nosotros vamos a vivir cosas diferentes? Ese es el primer ejemplo práctico en el cual tenemos que aprender y decir, Señor, tú fuiste traicionado por alguien cercano. Ojo, entre paréntesis, no existe, no existe traición de alguien lejano. Siempre la traición es de alguien cercano. Si no, no es traición. Es decir, un vecino que yo no conozco no me traiciona. Es decir, alguien en la calle que me trata mal no me traiciona. ¿Me entienden? Es decir, la traición siempre tiene que ver con alguien cercano a mí en el cual hay confianza. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces, no sé qué les parece sobre eso. Y el segundo aspecto, entonces, tiene que ver con nuestra vida. Y la pregunta, ¿nosotros no hemos traicionado muchas veces a Jesucristo? ¿No lo traicionamos muchas veces? Miren, los sinónimos, yo veía y decía, Señor, los sinónimos de traición tiene que ver con infidelidad, tiene que ver con deslealtad. ¿Y sabe lo que es, lo que significa ser leal? Es responder adecuadamente a la confianza o a lo esperado por la otra persona, a lo prometido. Y nosotros no prometemos muchas cosas y decimos, Señor, quiero seguirte, y después viene alguna situación difícil y nos quejamos. Entonces, eso nos lleva a dos ejemplos prácticos. Uno es que si Jesucristo fue traicionado por los cercanos, ¿por qué nosotros nos vamos a sorprender que pase algo semejante con nosotros? Y segundo, miserable de mí, Señor, yo he muchas veces traicionado tu confianza. He dicho que iba a ser tu voluntad, que te quería seguir, y sin embargo, hay otras prioridades. ¿Cuántas veces he dicho, el celular no tiene que ser lo más importante en mi vida, y sin embargo, cuántas veces he hecho eso? Entonces ahí tenemos que decir, Señor, perdóname, no quiero ser como Judas. Lo que pasa es que es súper simple siempre, y esta es la característica de nosotros los seres humanos, creemos que cuando uno habla de Judas son otros, no somos nosotros. ¿Ah? Cuando se habla de traicionar a Jesús, otro traiciona, yo no traiciono. Cuando se habla de que somos de aquellos infieles a Dios, otros son los infieles, nosotros no somos fieles. Es más,
Cuando uno habla de la apostasía, otros son los que viven la apostasía, nosotros no. No sé si les parece eso, pero es lo que yo veo. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, esas son las lecciones que, en definitiva, este tema de la traición de Judas, yo creo que debe marcar en nuestra vida y decir, Señor, es un ejemplo que tú has dejado y yo no lo quiero hacer, creo yo. ¿Mm? No sé qué les parece. Eso era sobre el tema sobre Judas, y ahí algo escribía Pablito, ¿ah? Pero ahí en algún momento vamos a conversar con Pablo lo que está eh, escribiendo. Y junto con esto, porque esto profundo con Judas, entonces, el segundo tema que tenía que ver y que tenía relación con esto, con lo que estamos hablando con el caso de Judas, tiene que ver con un tema sumamente profundo y fuerte, que tiene que ver si un cristiano puede tener demonios o no. ¿Mm? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Un cristiano puede tener demonios o no? ¿Un cristiano puede tener demonios o no? Ese es un tema sumamente eh, contradictorio y esto es otro. Es decir, tanto como el caso de Judas, el caso de si un cristiano puede tener demonio o no, es la misma discusión que hay en el mundo cristiano. Tan fuerte como eso. ¿Mm? Mm. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí. ¿Ya? Esa, ¿eh? Sí, miren, en el mundo cristiano hay toda opinión. Están aquellos que dicen no por ningún lado, no puede, porque no, por ejemplo, con conceptos de que el Espíritu Santo no puede cohabitar con Satanás. Están aquellos que dicen sí, porque efectivamente incluso hacen liberaciones dentro de la iglesia, hacen dentro de las iglesias liberaciones, hay corrientes como esa. Y hay terceros que incluso dicen, miren, sí y no, pero no está muy claro en la Biblia. Están todas las corrientes. Y acá están repartidos, hay de todo, ¿ah? Hay mucho, hay poco, hay de todo acá. No es como en el caso de Judas, en la cual la mayoría dice que Judas, en definitiva, nunca creyó en Dios, ¿no? Son muy pocos los que dicen. Pero acá no. Acá hay las tres versiones y en todo aspecto diferenciado. ¿Mm? Entonces, mientras esto pasaba, yo decía, Señor, ¿cuál es la respuesta? Algo, Dios, por misericordia, Ujú. más que decir si hay demonios o no, para ver si hay demonios o no, y ahí viene la respuesta sola, es entender cómo Satanás interactúa e interviene en la vida del ser humano. Y ahí tal vez puede salir algo de luz para entender si podemos tener demonios o no. Es decir, cómo Satanás interactúa con los cristianos. Con los cristianos, porque estamos claros que en la gente del mundo está en manos de Satanás, por lo tanto, ahí no. Aquel que no cree en el Señor está en manos de Satanás, por lo tanto, Satanás, en definitiva, interviene en la situación como él desea, le pide perdón a Dios, por supuesto, le pide autorización a Dios para actuar, por supuesto, porque todo está bajo el control de Dios, todo, pero no actúa necesariamente como acusador. En cambio, en el caso del cristiano, actúa como acusador. ¿Mm? ¿Ya? Y eso está claramente reflejado en la Biblia, absolutamente claro. Entonces, ¿cómo actúa Satanás? Satanás actúa en tres niveles, en tres instancias. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos, la armadura del cristiano, ¿no? La armadura del cristiano. ¿Se acuerdan lo que hablábamos sobre el tema de la armadura del cristiano y todo? Entonces, en la primera instancia, actúa en nuestra mente. ¿Mm? Entonces, actúa en nuestra mente, y eso hay muchos ejemplos en los cuales Satanás pone, pone pensamientos en nuestra mente, y nosotros creemos que son
que son pensamientos nuestros, pero en realidad son puestos por Satanás. Y por eso es que Jesucristo habla en Mateo 15, 18 y 19, ¿no? Que son nuestros pensamientos. Leamos Mateo 15, 18 y 19. 8 y 19. Es lo que Ahí contamina lo al leí. hombre, ¿no? 15, Porfa, sobre lo que contamina al hombre. 15, 18 y 19. Así es. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Se dan cuenta? Es impresionante porque los pensamientos empieza con los pensamientos, pero después llega hasta las peores situaciones de pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué Sal dice lo que contamina al hombre? Habla de los pensamientos y dice del corazón sale. ¿Se dan cuenta por qué relaciona los pensamientos con el corazón? ¿Por qué Jesucristo relaciona los pensamientos con el corazón? Y después dice, después de esto, y llega homicidios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia contra el Espíritu Santo incluso, todo eso ocurre con esta escalera, esta enorme bandada de cosas, de pecados. ¿Por qué dicen lo que sale? Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y después empieza a hablar los pensamientos primero, Porque ahí por- está la voluntad, ¿o no? porque ahí Mm, está la voluntad. sí. Entonces, cuando a mí me llegan los pensamientos, malos pensamientos, como por ejemplo, oh, esta persona, ¿cómo actuó así? Y yo no lo llevo a los pies de Cristo y digo, Señor, perdóname, estoy pensando mal, esto no es correcto frente a ti, esto no es un pensamiento tuyo, es pensamiento de Satanás. Estoy haciendo carnalidades, estoy actuando no en el espíritu, si estoy actuando en la carne. Entonces, 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 interviene mi voluntad, interviene decir, Señor, ¿quiero hacer tu voluntad o no quiero hacer tu voluntad? ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Ahí no Entonces, estamos velando, estamos ahí no estamos. dormidos como las vírgenes necias. Así es. Y entonces no Nos estamos, dejamos. como dice el apóstol Pablo, no estamos viviendo en el espíritu, sino estamos viviendo en la carne. Es la cara. Entonces, por medio de los pensamientos, y esos pensamientos no nos renovamos en nuestros pensamientos, de pidiendo perdón a Dios y orientando nuestros pensamientos a Dios, pecamos voluntariamente. Si pecamos voluntariamente, Satanás nos acusa y Dios dice, actúa sobre él. Y entonces entra en la segunda instancia donde Satanás actúa. Entra en la segunda instancia donde Satanás actúa. ¿Que cuáles son? Los sentimientos, los sentidos. ¿Se dan cuenta? Porque yo dejo que Satanás actúe en mis pensamientos, peco voluntariamente y entonces Satanás nos acusa y entonces no, Dios, como Dios es justo, deja actuar a Satanás en nuestros sentidos. Entonces, nuestros pensamientos son aquellos que pienso mal. Y como pienso mal, peco voluntariamente. Satanás nos acusa y la ira me consume. Y la ira son nuestros sentimientos, porque la ira es un sentimiento, no es un pensamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces Satanás toma nuestros sentidos, utiliza nuestros sentidos y por eso surge la ira. La ira es algo que yo no lo logro controlar. Me ciego completamente. No razono. Está lejos de mi razonamiento. ¿Te das cuenta?
La pornografía está lejos es mayor que yo. Incluso hay un montón de otras cosas que son superiores a mí, que son mayores. Mis sentimientos me llevan a eso y no tengo cómo controlarme. ¿Mm? Entonces Satanás empieza a actuar sobre mi pensamiento. Pero eso, ¿dónde dice en la Biblia eso? Claramente en Santiago 1, del 13 al 15. Yo lo tengo presente. Por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se dan cuenta? Y después, como es atraído y seducido porque mi mente no está en orientación con Dios, porque no he reprendido esos malos pensamientos, mis sentimientos me toman y me llevan a qué? A justamente eh, a pecar. Lo mismo pasa con Entonces, las quejas, lo mismo pasa con un montón de cosas como esas. ¿Por qué? me Porque faltó el no... 15, Cristian. ¿Sí, Inge? Me faltó el 15. Sí, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. así es. ¿Se dan cuenta? ¿De qué muerte estamos hablando acá? De que empiezo a alejarme de Dios. Por eso muchas veces el apóstol Pablo también habla de muerte, y lo que está hablando acá es este concepto de que no pierdo la comunión con Dios. Es muerte para mi vida espiritual, ¿no? ¿Ya? No es la muerte de mi yo, sino que es la muerte de mi vida espiritual. ¿Mm? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé si se entiende este concepto de que los pensamientos, como yo me dejo llevar por mis pensamientos, eso da espacio a Satanás y autorización a Satanás, porque todo es autorizado por Dios, da espacio a Satanás, que Satanás trabaje por medio de mis sentidos. Y por eso esto tiene que ver con vivir o andar en el espíritu y andar en la carne. ¿Se dan cuenta? No sé qué les parece. ¿Qué les parece? Hasta acá, Ujú. ¿cómo lo ven? ¿Lo Sí, habían visto así esto? esto está Sí. claro ahora. Ujú. ¿Mm? Yo doy gracias a Dios porque esto nunca lo habíamos visto, ¿ah? Nunca lo Amén. habíamos visto desde el punto de vista de cómo actúa Satanás en esta esfera. Cómo empieza en la cabeza, eso lleva a que mis sentidos son sometidos por Satanás, ¿ya? Amén. Son tomados por Satanás desde el punto de vista que me dejo llevar por mis sentimientos, y entonces, efectivamente, el pecado y se incrementa. ¿Sí? Claro, Ya, Cristian. Ah, perdón, acá yo tengo anotado en mi Biblia que lo que es concupiscencia, ¿Sí? pasión desordenada que brota en mí. Así es. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué brota? Porque mis pensamientos, mi mente no ha sido limpiada, ¿sí? Inge, ¿a ti ibas a plantear algo? eh, sí, decía, y esto es a raíz de la negligencia, ¿no es cierto? Porque ahí, cuando vienen los pensamientos, él dice que llevemos cautivos los pensamientos y ahí Así es, usar el yelmo, ¿viste? Entonces hay negligencia, por eso le dice al siervo, este es malo y negligente. así es, Y Claro. por eso justamente, le dice a las vírgenes que velen y que no se así es, duerman. Mm. así es. ¿Mm? Ya, y le dice a los siervos también, velad, Amén. ¿ya? Ahora, miren, no nos olvidemos, y esto como recordatorio, tenemos que recordar, tenemos que recordar que nosotros somos trinos.
que el hombre, como el ser humano en sí, está compuesto por el alma, que es lo que somos nosotros, el espíritu y el cuerpo. El alma tiene tres componentes, que es la mente que se comunica, perdón, ven la presentación, ¿no? Yo no lo pregunto. Sí. Sí. Ya. El alma entonces tiene una primera componente que es la mente. La mente se comunica con el mundo espiritual. La voluntad es la toma de decisiones y las emociones son las que se comunican con nuestros sentidos. Entonces, las emociones se comunican con el cuerpo, se comunican al cuerpo y por los sentidos y todo lo que es el mundo material. ¿Mm? Y por eso las emociones son utilizadas por Satanás. Por eso es que no tenemos que vivir por emociones, sino por fe. La fe es contradictoria a las emociones. ¿Se dan cuenta? No vivimos nosotros por emociones como cristianos. Y la mente está en contacto con el mundo espiritual. Por eso es que Satanás te habla porque es el mundo espiritual y entonces utiliza nuestra mente y habla a nuestra mente. ¿Mm? Y por eso es que tenemos que limpiarnos en espíritu, cuerpo y alma. Las tres partes tienen que ser limpiadas en nuestra vida. ¿Mm? Entonces, esto es sumamente importante para entender que nosotros nos comunicamos en un mundo espiritual por medio de la mente y por medio de los sentimientos interpretamos y nos comunicamos con con el mundo material. Entonces, esos dos partes, tanto la mente como los sentimientos, son controlados por Satanás cuando yo peco voluntariamente. Y por eso interviene. ¿Se dan cuenta? Y entonces, hablando con el tema del cuerpo, justamente, y de los sentidos, por eso aparece en Gálatas 5, 19, 21. Eso es lo que habla el apóstol Pablo cuando dice, andemos en el espíritu y no en la carne. Gálatas. Gálatas 5, 19, 21. Y vuelve a decir, el apóstol Pablo habla lo mismo que habló Jesucristo, que de dónde salen lo que contamina al hombre. Sale justamente de nuestra boca y lo primero son los pensamientos. ¿Mm? ¿Lo leo? Gálatas 19 al 21, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De nuevo, no heredarán el reino de Dios, ¿se dan cuenta? Y está hablando a quiénes, a los cristianos le está hablando, no le está hablando a los inconversos, ¿o no? Porque Gálatas le Sí. está escribiendo a los cristianos. Le dice, no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Está diciendo, no, mira, no son salvos, no. ¿Mm? Entonces, eso. Y finalmente, ya, no sé si esas dos instancias están claras, ¿sí? Pues un poco, eso es lo que los quería llevar a que entendamos esto desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y finalmente, Satanás ingresa en nosotros y toma posesión de nuestra vida. Y ahí claramente estamos en el riesgo de perder la salvación. ¿Mm? Cuando nosotros estamos en adulterio, en fornicación, como cristianos, ¿en qué instancia estamos? ¿Entienden? Imagínense cuando nosotros generamos coito con una persona
con una persona que está abiertamente en pecado, ¿ustedes creen que no pasa nada? ¿Ustedes creen que no hay traspaso de demonios? Para Dios lo más profundo que hay es la relación entre el hombre y la mujer, entre Jesucristo y su esposa. Y eso es adulterio y fornicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me preguntaba yo. Y decía, Señor, claramente. Y ahí Satanás entra. Y es el caso concreto de Satanás entra en Judas. Pero no solamente en Judas. Hay bastante más ejemplos. Pues yo empecé a ver esto y dije, Señor, impresionante. Digo, miren, en segunda Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, en segunda Timoteo 2, 24 al 26. Miren, Segunda de Timoteo en segunda Timoteo, 2. 2. del 24 al 26, súper 24. claro ahí. ¿La leo, Cristian? Sí, por favor. Sol. 2. Segunda de Timoteo 2. Porque el Dos, siervo del Señor, ¿esa? sí, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que son mansedumbre, corrija a con los que... mansedumbre, Perdón, que no que entendí. con mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo, Hasta el 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. ¿se dan cuenta? Es decir, ¿cómo me puedo arrepentir si no soy cristiano, o no? Es impresionante. El apóstol Pablo, escapen del lazo, están cautivos a voluntad de él. Entonces yo me decía, bueno, está súper claro ahí, ¿o no? No sé si, o yo lo veo solamente con claridad. No sé qué piensan ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces es sumamente claro ahí también, de nuevo, otro ejemplo, en que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando están siendo manejados por Satanás. Y la pregunta es, ¿nunca fue cristiano? Por supuesto que fue cristiano. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso, Cristian, sí, dale, Cristian, sí, dale. una consulta, pero aquí uno podría pensar que le están hablando a los inconversos, ¿o no? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cómo sabemos? Bien, súper. En segunda, gracias, Dulce. ¿Cómo sabemos en segunda Timoteo 2 24 al 26 si le está hablando a los cristianos o le está hablando a la gente del mundo? ¿Cómo sabemos? Porque dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, qué sé yo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque Porque si, le está hablando al siervo. sí, no, pero corrija a los que se oponen. Por lo tanto, yo no me puedo oponer si no soy cristiano, porque si no soy cristiano no tengo cómo entender, estoy muerto espiritualmente, ¿se dan cuenta? No tengo cómo entender. La gracia de Dios, la gracia irresistible de Dios no me ha tocado. Por lo tanto, no puedo entender los caminos de Dios. No me puedo oponer tampoco. Simplemente estoy en el mundo. Simplemente para mí el Dios no tiene ningún sentido. No entiendo. Entonces, por eso dice, porque si quizás Dios lo conceda que se arrepientan para conocer la verdad
Yo no me puedo arrepentir, esto es sumamente importante, yo no me puedo arrepentir si Dios primero no me toca. Amén. Que el arrepentimiento ocurre cuando Dios me da la vida, si no, no tengo cómo arrepentirme. Esa es la gracia irresistible de Dios, que Dios dice ya eres y es. ¿Por qué? No lo sé. Y ahí me arrepiento. ¿Mm? ¿Sí? Pero antes yo estoy muerto. Cuando estoy muerto no me puedo arrepentir. Recién cuando estoy con vida puedo arrepentirme. ¿Sí? Pero es una muy buena observación, Alejandra. Súper, súper. ¿Sí? Ya. Inge, ¿vas a hacer algo también? No, estaba diciendo amén. No. A ver, ¿no? Yo lo miraba y decía, pero meditémoslo, conversémoslo, meditémoslo con el Señor y digamos, Señor, ¿esto cuánto es? De nuevo, y lo vuelvo a asociar con las vírgenes necias, las vírgenes prudentes, con el siervo inútil versus el siervo fiel, y siguen siendo siervos, ¿se dan cuenta? Y de nuevo, pero Señor, en tu nombre reprendimos demonios, hicimos tantas obras, tantas cosas. No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando uno empieza a asociar todo esto, dice, oye, en realidad, sí, está más, hay muchas que se empieza a abrir la claridad. Y ahí yo dije, ya, empecé a entender. No sé qué les parece. ¿Mm? Es maravilloso esto. Pero bueno, eso, no sé si eso un poco ya para cerrar, no sé qué les parece, qué piensan sobre este tema de Judas, de los demonios. Que no deja de ser un tema viene muy, muy discutido en el mundo cristiano. ¿Ya? Para terminar, algún comentario, observación, algo que les haya llamado la atención, algo que puedan destacar, algo que quedó en la consulta y que de alguna forma esto es importante que lo meditan y que digan, Señor, enséñame, muéstrame qué significa todo esto. Dame sabiduría. Yo creo que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que ustedes lo escudriñen y en sus casas lo puedan ver. No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Algún comentario, alguna observación para ir cerrando? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué piensan? Sí, bien, bien interesante el tema. Y a mí me lo anoté acá porque me quedó un poco más claro, porque siempre se como que se me enreda la diferencia de lo que es el alma, la mente, la voluntad, las emociones y todo eso, el cuerpo. Entonces Sí, ahí quedó un poco más claro. pues claro, súper. Me parece. Es ¿Alguna otra impresionante observación? la, Sí, eh, lo sutil que son las diferencias. O sea, el arrepentimiento divide entre la vida y la muerte. Es bueno, impresionante. A absolutamente. mí me impresiona eso. Es algo tan simple, tan difícil de hacer, pero tan significativo. Así es. Sí, justamente. Lo que hemos justamente hablado muchas veces, el arrepentimiento es la clave, por eso es que las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes en el reino de los cielos. Oh, Esa Señor. es la importancia del arrepentimiento. Pero esto de cómo actúa Satanás es sumamente importante como para entenderlo y como para entender cómo Dios, cómo Satanás va tomando nuestro sentido. Por eso es que la ira, porque yo decía, bueno, la ira, ¿hasta dónde es un demonio y hasta dónde no es un demonio? Y entonces acá quedó súper claro, porque la ira es cuando Satanás toma nuestros sentidos. Y por eso es que se nos pierde a nosotros cuando la ira se apodera de nosotros, de mí, yo lo viví eso. Es decir, yo no pienso, no razono, Mm, mm. no razono, no es que uno dice, voy a ver, no piensa y hace cualquier cosa. Y hay diferentes instancias de ira, por supuesto. ¿Mm?
Entonces ahí es cuando Satanás toma nuestros sentimientos. Ya no Oye, es solamente Cristian, que nos habla al oído. ¿Mm? Entonces es una instancia más y, profunda. ¿Mm? y es además algo tan grave porque nosotros podemos heredarle a nuestros hijos eso, Sí, claro. esos espíritus. Así es. De ahí la ¿Mm? importancia de cerrar puertas, impresionante eso. Por limpiar nuestra vida, justo. Sí. Amén. Ya. Ujú. Súper. ¿Algo más? ¿Algún otro último comentario? Para cerrar? Sí, Cristian, hay un versículo que no se leyó y yo creo que era también importante en Lucas 22:3, que dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Sí, Importante. entró Satanás. Sí, claro. ¿Mm? Sí, entró Satanás y eso ocurrió después de que después de comer el bocado, por eso es el símbolo, ¿ah? Eso, tampoco alcanzamos a decirlo. Pero él come el bocado y entra Satanás, es el símbolo de que él comió la carne de Jesucristo impunemente. ¿Cómo se llama? No impunemente, Indignamente. dignamente. ¿Mm? Por eso es el símbolo, ¿ah? Que come el pedazo de pan, porque toma la cena, come, y entonces Satanás entra, es el símbolo. ¿Mm? ¿Ya? Porque Mm. eso también es súper lindo, porque como indignamente, ¿m? Sabiendo que no debo hacerlo, lo hago. Es de nuevo relacionado con el pecado voluntario. ¿M? Claro, porque Mm. él, Súper lindo. Chrisensen, tuvo oportunidad de arrepentirse de que robaba. Viste que él robaba y el Sí, Señor sabía sí, que él robaba del ¿M? dinero. Y nunca se arrepintió. Claro. Claro. Ahora, esto todo está escrito para símbolo para nosotros, indudablemente, para Sí. entender. Muy hermoso el tema, porque no se trata este tema mucho, ¿eh? No lo había escuchado mucho. No por eso, es que tampoco no lo habíamos entendido, no lo habíamos tocado Sí, antes, ¿ah? Y sí, surgió sí, justamente La, la muy con las Rebecca bueno. Brown habla en uno de sus libros sobre eso, sí, sobre Sí, este tema. sí, Rebeca Brown, sí. Sí, Rebecca Brown lo toma, pero no en esta instancia de cómo actúa Claro, Satanás. sí. Es sumamente importante entender, porque ahí viene la respuesta. Si uno no Porque es entiende, gradual, es gradual. gradual, sí, es uno consecuencia del otro, totalmente, esos tres, Exacto, ¿viste? Los 3 puntos. justamente. Sí. 3 puntos. Mm, Yo no llego de golpe nomás, no No, es así. Ujú, claro, Dejo deslizar. exacto. Ya, Me voy deslizando. amén, justamente. Ya, amén. No sé si Ati nos podría llevar en oración o no, ¿es posible o no? Para cerrar, Sí, sí. ¿sí? Amén. Amado Jesús, te doy muchas gracias por estos temas, Señor, que están escondidos en tu palabra y que tú, por tu gracia, por tu misericordia, haces que los podamos entender y le das la gracia, Cristian, para poder enseñarlos, Señor. Te doy muchas gracias, Jesús. Haz que nuestro corazón, Señor, sea un corazón dispuesto a decir sí y a humillarse y a reconocer, Señor, porque esa es la clave para poder crecer y para poder llegar a ser como tú, Señor, tomar la cruz y seguir el camino para correr la carrera y llegar a estar a la altura de tu Hijo, Señor. Gracias, Jesús, por estas clases, Señor, que traen una bendición tan grande para nuestras vidas, en el día a día, Señor, para vivirlas. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, los que puedan encender sus camaritas para que nos saludemos. ¿Ah? Hola, dulce mía. Hola, hola. Ah, qué bien. Hola, 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 Iris. Hola, Hola hola, hola a Sandra, hola todos. Iris, hola Hola, Ale. Hola. hola. hola.